Escuchan ustedes la lectura del libro Primeros Escritos. Capítulo titulado La muerte no es tormento eterno. Satanás comenzó su engaño en el Edén. Dijo a Eva: no moriréis. Tal fue la primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma, y ha continuado con este engaño desde entonces hasta hoy, y seguirá con él hasta que haya cesado el cautiverio de los hijos de Dios. Me fueron mostrados Adán y Eva en el Edén. Comieron del árbol prohibido, y entonces la espada de fuego fue puesta en derredor del árbol de vida, y ellos fueron expulsados del huerto. No fuera que comiesen del árbol de vida, y fuesen pecadores inmortales. El fruto de este árbol había de perpetuar la inmortalidad. Oí a un ángel preguntar: ¿quién de la familia de Adán cruzó aquella flamígera espada y ha comido del árbol de la vida? Oí a otro ángel contestar: ni uno de la familia de Adán cruzó esa espada de fuego, ni comió de aquel árbol. Por lo tanto no hay un solo pecador inmortal. El alma que pecare, ésta morirá de una muerte eterna, una muerte de la cual no hay esperanza de resucitar, y entonces la ira de Dios será apaciguada. Me asombraba que Satanás pudiese tener tanto éxito como para hacer creer a los hombres que las palabras de Dios, el alma que pecare esa morirá, significan que el alma que peca no muere, sino que vive eternamente en tormentos. Dijo el ángel: la vida es vida, sea en el dolor o la felicidad. La muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio. Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial por difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva en el Edén: no moriréis. Y a medida que el error fuese recibido por la gente, y ésta fuese inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de vivir en tormento eterno. Entonces el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus representantes y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que hunde en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir su ira para siempre, y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos, en vez de ser amado y adorado, y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería contrario a su carácter de benevolencia y amor hundir en tormentos eternos a los seres a quienes creó. Otro extremo que Satanás hizo adoptar por la gente es el de pasar por alto en absoluto la justicia de Dios y las amenazas de su palabra, al representarle como un ser que es todo misericordia, de manera que nadie ha de perecer, sino que todos, santos y pecadores, serán al fin salvos en su reino.
Como consecuencia de los errores populares de la inmortalidad del alma y de los tormentos eternos, Satanás saca ventajas de otra clase de personas y la induce a considerar la Biblia como un libro que no es inspirado. Piensan que enseñan muchas cosas buenas, pero no pueden fiar en ella ni amarla, porque se les ha enseñado que presenta la doctrina del tormento eterno. Otra clase es llevada aún más lejos por Satanás, a negar la existencia de Dios. No pueden admitir que sea consecuente con el carácter del Dios de la Biblia, el que inflija horribles torturas por toda la eternidad a una porción de la familia humana. Por lo tanto, niegan la Biblia y a su autor y consideran la muerte como un sueño eterno. Hay otra clase todavía que está llena de miedo y timidez. A estos Satanás los tienta a cometer pecado, y después que lo han cometido, les recalca que la paga del pecado no es la muerte, sino la vida en horribles tormentos que se habrán de soportar durante las edades sin fin de la eternidad. Al magnificar así ante sus mentes apocadas los horrores de un infierno inacabable, se posesiona de sus ánimos, y ellos pierden la razón. Entonces Satanás y sus ángeles se regocijan, y el incrédulo y ateo se dan la mano para cubrir de oprobio el cristianismo. Sostienen que esos males son resultados naturales de creer en la Biblia y en su autor, cuando son la consecuencia de haber recibido una herejía popular. Vi que la hueste celestial se llenaba de indignación al ver esta obra atrevida de Satanás. Pregunté por qué se toleraba que todos estos engaños produjesen sus efectos en la mente humana, cuando los ángeles de Dios eran poderosos, y si se les ordenara, les sería fácil quebrantar el poder del enemigo. Entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a ensayar todas sus artes para destruir al hombre. Por esto, había hecho escribir su palabra y presentado sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que los más débiles no necesitasen errar. Después de haber dado su palabra al hombre, la había preservado cuidadosamente de la destrucción por Satanás y sus ángeles, o por cualquiera de sus agentes o representantes. Mientras que otros libros podían ser destruidos, éste había de ser inmortal. Y al acercarse el fin del tiempo, cuando los engaños de Satanás aumentarían, iba a multiplicarse de tal manera que todos los que lo deseasen pudiesen obtener un ejemplar, y si querían, podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Satanás. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas. Si ya, al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida
en ella revelado. Vi que los ángeles de Dios nunca han de controlar la voluntad. Dios pone delante del hombre la vida y la muerte. Él puede elegir. Muchos desean la vida, pero siguen andando en el camino ancho. Escogen rebelarse contra el gobierno de Dios. No obstante la gran misericordia y compasión que Él manifestó al dar a su Hijo para que muriese por ellos. Los que no escogen aceptar la salvación comprada a precio tan alto deben ser castigados. Pero vi que Dios no los encerrará en un infierno para que sufran eternamente, ni tampoco los llevará al cielo, porque introducirlos en la compañía de los puros y santos sería hacerlos excesivamente miserables. Pero Él los destruirá por completo, para que sean como si nunca hubiesen existido. Entonces su justicia estará satisfecha. Formó al hombre con el polvo de la tierra, y los desobedientes y profanos serán consumidos por fuego y volverán a ser polvo. Vi que la benevolencia y la compasión de Dios en este asunto debieran inducir a todos a admirar su carácter y a adorar su santo nombre. Después que los impíos hayan sido raídos de la tierra, toda la hueste celestial dirá: Amén. Satanás mira con gran satisfacción a los que profesan el nombre de Cristo, y sin embargo se adhieren estrechamente a los engaños que el diablo mismo originó. Su obra sigue siendo la de idear nuevos engaños, y su poder y arte en esa dirección aumentan de continuo. Él indujo a sus representantes, los papas y los sacerdotes, a exaltarse a sí mismos y a incitar al pueblo a perseguir acerbamente y destruir a los que no querían aceptar sus engaños. ¡Oh, cuántos sufrimientos y agonía fueron impuestos a los preciosos seguidores de Cristo! Los ángeles han llevado una cuenta fiel de todo esto. Con todo regocijo Satanás y sus malos ángeles dijeron a los ángeles que servían a aquellos santos dolientes que los iban a matar a todos, para que no quedase un solo cristiano verdadero en la tierra. Vi que entonces la iglesia de Dios era pura. No había peligro de que ingresaran en ella hombres de corazón corrupto, porque el verdadero cristiano que se atrevía a declarar su fe estaba en peligro del potro, la hoguera y toda tortura que Satanás y sus malos ángeles pudieran inventar o inspirar a la mente del hombre. Capítulo titulado La Reforma. A pesar de la persecución contra los santos, se levantaban por doquiera vivos testigos de la verdad de Dios. Los ángeles del Señor efectuaban la obra que se les había confiado. Por los más oscuros lugares buscaban y elegían, sacándolos de las tinieblas, a los varones de corazón sincero, que estaban sumidos en el error, y que, sin embargo, como Saulo, eran llamados por Dios para ser escogidos mensajeros de su verdad, y para que levantaran la voz contra los pecados de los que decían ser su pueblo.
los ángeles de Dios movieron el corazón de Martín Lutero, Melanchthon y otros en diversos lugares, despertándoles la sed del viviente testimonio de la palabra de Dios. El enemigo había irrumpido como una inundación y era preciso levantar bandera contra él. Lutero fue escogido para arrostrar la tormenta, hacer frente a las iras de una iglesia caída y fortalecer a los pocos que permanecían fieles a su santa profesión. Era hombre que siempre temía ofender a Dios. Había hecho lo posible por obtener el favor divino mediante las obras, pero no quedó satisfecho hasta que un resplandor de la luz del cielo disipó las tinieblas de su mente y le indujo a confiar no en las obras, sino en los méritos de la sangre de Cristo. Entonces pudo dirigirse personalmente a Dios, por el único medio de Jesucristo, y no por intermedio de papas y confesores. Oh, cuán valiosa fue para Lutero esta nueva y refulgente luz que había alboreado en su entenebrecido entendimiento y disipado su superstición. La estimaba en más que todos los tesoros del mundo. La palabra de Dios era nueva para él. Todo lo veía cambiado. El libro que había temido, por no poder hallar belleza en él, era ahora para él la vida eterna, su gozo, su consuelo y su bendito instructor. Nada podría inducirle a desistir de su estudio. Había temido la muerte, pero al leer la palabra de Dios, se desvanecieron todos sus terrores. Admiró el carácter de Dios y le amó. Escudriñó por sí mismo la Biblia y se regocijó en los preciosos tesoros en ella contenidos. Después la escudriñó para la Iglesia. Le indignaban los pecados de aquellos en quienes había confiado para salvarse, y al ver a muchos otros envueltos en las mismas tinieblas que a él le habían ofuscado, buscó anhelosamente la ocasión de mostrarles al Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Alzando su voz contra los errores y pecados de la Iglesia papal, procuró ardientemente quebrantar la cadena de tinieblas que ataba a millares de personas y las movía a confiar en las obras para obtener salvación. Anhelaba poder presentar a su entendimiento las verdaderas riquezas de la gracia de Dios y la excelencia de la salvación obtenida por medio de Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo, clamó contra los pecados de los dirigentes de la Iglesia y no desmayó su valor al tropezar con la borrascosa oposición de los sacerdotes, porque confiaba firmemente en el fuerte brazo de Dios y esperaba lleno de fe que Él le diera la victoria. Al estrechar más y más la batalla, recrudecía la cólera del clero romano contra él. Los clérigos no querían reformarse. Preferían que los dejasen en sus comodidades, en sus livianos y libertinos placeres, en su perversidad. También deseaban mantener a la Iglesia en tinieblas.
Vi que Lutero era vehemente, celoso, intrépido y resuelto en la reprobación de los pecados y la defensa de la verdad. No le importaban los demonios ni los malvados, pues sabía que estaba asistido por quien puede más que todos ellos. Era valiente, celoso y osado, y hasta a veces arriesgaba llegar al exceso. Pero Dios levantó a Melanchthon, cuyo carácter era diametralmente opuesto al de Lutero, para que ayudase a éste en la obra de la reforma. Melanchthon era tímido, temeroso, precavido y pacientísimo. Dios le amaba grandemente. Conocía muy bien las Escrituras y tenía excelente perspicacia y criterio. Su amor a la causa de Dios igualaba al de Lutero. El Señor unió los corazones de estos dos hombres y fueron amigos inseparables. Lutero ayudaba poderosamente a Melanchthon cuando éste temía y era tardo en sus pasos, y Melanchthon le servía de mucho a Lutero cuando éste intentaba precipitar los suyos. Las previsoras precauciones de Melanchthon evitaron muchas dificultades con que hubiese tropezado la causa si la obra hubiese estado en las solas manos de Lutero, mientras que otras veces la obra no hubiera prosperado si tan solo la hubiese dirigido Melanchthon. Me fue mostrada la sabiduría de Dios al escoger estos dos hombres para llevar a cabo la obra de reforma. Fui luego transportada a los días de los apóstoles y vi que Dios escogió como compañeros un Pedro ardiente y celoso y un Juan benigno y paciente. A veces Pedro era impetuoso, y a menudo, cuando tal era el caso, el discípulo amado le refrenaba. Sin embargo, esto no lo reformaba. Pero después que hubo negado a su Señor, se hubo arrepentido y luego convertido, todo lo que necesitaba para frenar su ardor y celo era una palabra de cautela de parte de Juan. Con frecuencia, la causa de Cristo habría sufrido si hubiese sido confiada a Juan solamente. El celo de Pedro era necesario. Su audacia y energía los libraba a menudo de las dificultades y acallaba a sus enemigos. Juan sabía conquistar. Ganó a muchos para la causa de Cristo con su paciente tolerancia y profunda devoción. Dios suscitó hombres que clamasen contra los pecados existentes en la Iglesia papal y llevasen adelante la reforma. Satanás procuró destruir a estos testigos vivos, pero el Señor puso un cerco alrededor de ellos. Para gloria de su nombre, se permitió que algunos sellasen con su sangre el testimonio que habían dado. Pero había otros hombres poderosos, como Lutero y Melanchthon, que podían glorificar mejor a Dios viviendo y exponiendo los pecados de sacerdotes, papas y reyes. Estos temblaban a la voz de Lutero y de sus colaboradores. Mediante estos hombres escogidos, los rayos de luz comenzaron a dispersar las tinieblas, y muchísimos recibieron
gozosamente la luz, y anduvieron en ella. Y cuando un testigo era muerto, 2 o más eran suscitados para reemplazarlo. Pero Satanás no estaba satisfecho. Solo podía ejercer poder sobre el cuerpo. No podía obligar a los creyentes a renunciar a su fe y esperanza. Y aún en la muerte triunfaban con una brillante esperanza de la inmortalidad que obtendrían en la resurrección de los justos. Tenían algo más que energía mortal. No se atrevían a dormir un momento, sino que conservaban la armadura cristiana ceñida en derredor suyo, preparados para un conflicto, no simplemente con los enemigos espirituales, sino con Satanás, en forma de hombres, cuyo grito constante era: «Renunciad a vuestra fe, o morid». Estos pocos cristianos eran fuertes en Dios y más preciosos a sus ojos que medio mundo que llevase el nombre de Cristo y fuesen cobardes en su causa. Mientras la Iglesia era perseguida, sus miembros eran unidos y se amaban. Eran fuertes en Dios. A los pecadores no se les permitía unirse con la Iglesia. Únicamente aquellos que estaban dispuestos a abandonarlo todo por Cristo podían ser sus discípulos. Estos se deleitaban en ser pobres, humildes y semejantes a Cristo. Capítulo titulado Alianza entre la Iglesia y el mundo. Después de esto vi que Satanás consultaba con sus ángeles para considerar cuánto habían ganado. Era cierto que por medio del temor a la muerte habían logrado que algunas almas tímidas no abrazaran la verdad. Pero muchos, que aunque tímidos la abrazaron, vieron al punto desvanecidos sus temores. Al presenciar la muerte de sus hermanos y contemplar su firmeza y paciencia, comprendieron que Dios y los ángeles les ayudaban a soportar tantos sufrimientos. Así se volvían valerosos y resueltos. Y cuando a su vez les tocaba dar la vida, mantenían su fe con tal paciencia y firmeza que hacían temblar aún a sus propios verdugos. Satanás y sus ángeles decidieron que había otro medio aún más eficaz para que las almas se perdieran y que daría mejores resultados. Aunque a los cristianos se les infligían sufrimientos, su firmeza y la brillante esperanza que los animaba fortalecían al débil y le habilitaban para arrostrar impávido el tormento y la hoguera. Imitaban el noble proceder de Cristo ante sus verdugos, y por su constancia y la gloria de Dios que los circuía, convencían a muchos otros de la verdad. Por lo tanto, Satanás resolvió valerse de un procedimiento más suave. Ya había corrompido las doctrinas de la Biblia e iban arraigándose profundamente las tradiciones que habían de perder a millones de personas. Refrenando su odio, resolvió no excitar a sus vasallos a tan acerba persecución, sino inducir a la Iglesia
a que disputara sobre varias tradiciones, en vez de la fe entregada una vez a los santos. En cuanto logró Satanás que la Iglesia aceptase favores y honores del mundo, so pretexto de recibir beneficios, principió a perder ella el favor de Dios. Se fue debilitando en poder al rehuir declarar las auténticas verdades que eliminaban a los amadores del placer y a los amigos del mundo. La Iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la Iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. Sanarían los enfermos. Los demonios serían reprobados y echados. Y la Iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Pero si la fe del cristiano no le mueve a buenas obras, ni induce a quienes la profesan a imitar la abnegación de Cristo, Satanás no se conturba, porque como entonces los cristianos lo son solo de nombre, y sus corazones continúan siendo carnales, él puede emplearlos en su servicio mucho mejor que si no profesaran ser cristianos. Ocultando su deformidad bajo el nombre de cristianos, pasan por la vida con sus profanos temperamentos y sus indómitas pasiones. Esto da motivo a que los incrédulos achaquen a Cristo las imperfecciones de los llamados cristianos y desacrediten a los de pura e inmaculada religión. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Esto es precisamente lo que Satanás quería. Hace aparecer la religión de Jesús como popular y honrosa a los ojos de los mundanos. Dice a la gente que quienes profesan la religión recibirán más honores del mundo. Estas enseñanzas difieren notablemente de las de Cristo. La doctrina de Él y el mundo no pueden convivir en paz. Quienes siguen a Cristo han de renunciar al mundo. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles.
Ellos trazaron el plan, y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente, y se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. Si la verdad hubiese sido predicada en su pureza, pronto habría eliminado a esa clase. Pero no hubo diferencia entre los que profesaban servir a Cristo y los mundanos. Vi que si la falsa cubierta hubiese sido arrancada de sobre los miembros de las iglesias, habrían revelado tanta iniquidad, vileza y corrupción, que el más tibio Hijo de Dios no habría vacilado en llamar a esos profesos cristianos por su verdadero nombre, hijos de su padre, el diablo, cuyas obras hacían. Jesús y toda la hueste celestial miró con desagrado la escena. Sin embargo, Dios tenía para la iglesia un mensaje que era sagrado e importante. Si se lo recibía, produciría una reforma cabal en la iglesia, haciendo revivir el testimonio vivo que eliminaría a los hipócritas y pecadores, y devolvería a la iglesia el favor de Dios. Capítulo titulado Guillermo Miller. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Según fue prosiguiendo en el escrutinio de las profecías, convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo, sin saberlo, en los últimos tiempos de la historia del mundo. Vio que las iglesias estaban relajadas, que habían desviado su afecto de Jesús para ponerlo en el mundo, que procuraban honores mundanos en vez del honor que proviene de lo alto, que codiciaban riquezas terrenales en vez de allegar tesoros en el cielo. Vio por doquiera hipocresía, tinieblas y muerte. Su ánimo estaba desgarrado en sí mismo. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo, para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo.
se iba fortaleciendo con cada esfuerzo. Así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida, también Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Se me transportó a la era apostólica y se me mostró que Dios había confiado una obra especial a su amado discípulo Juan. Satanás quiso impedir esta obra e indujo a sus siervos a que matasen a Juan. Pero Dios le libró milagrosamente por medio de su ángel. Todos cuantos presenciaron el gran poder de Dios en la liberación de Juan quedaron atónitos, y muchos se convencieron de que Dios estaba con él y que era verdadero el testimonio que daba de Jesús. Quienes trataban de matarlo temieron atentar de nuevo contra su vida, y le fue permitido seguir sufriendo por Jesús. Finalmente sus enemigos le acusaron calumniosamente y fue desterrado a una isla solitaria, donde el Señor envió a su ángel para revelarle eventos que iban a suceder en la tierra y la condición de la Iglesia hasta el tiempo del fin. Sus apostasías y la posición que ocuparía si agradaba a Dios y obtenía la victoria final. El ángel del cielo llegóse majestuosamente a Juan, reflejando en su semblante la excelsa gloria de Dios. Reveló a Juan escenas de profundo y conmovedor interés en la historia de la Iglesia de Dios, y le presentó los conflictos peligrosos que habrían de sufrir los discípulos de Cristo. Juan los vio atravesando durísimas pruebas en que se fortalecían y purificaban para triunfar por fin victoriosa y gloriosamente salvados en el reino de Dios. El aspecto del ángel rebosaba de gozo y refulgía extremadamente mientras mostraba a Juan el triunfo final de la Iglesia de Dios. Al contemplar el apóstol la liberación final de la Iglesia, quedó arrobado por la magnificencia del espectáculo, y con profunda reverencia y pavor, postróse a los pies del ángel para adorarle. El mensajero celestial lo alzó instantáneamente del suelo y suavemente le reconvino diciendo: «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Después, el ángel le mostró a Juan la ciudad celestial en todo su esplendor y refulgente gloria, y él, absorto y abrumado, olvidándose de la anterior reconvención del ángel, postróse de nuevo a sus pies para adorarle. También esta vez le reconvino el ángel, diciéndole: «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Los predicadores y el pueblo solían considerar misterioso el libro del Apocalipsis y de menor importancia que otras partes de las Escrituras sagradas. Pero yo vi que este libro es verdaderamente una revelación dada
en beneficio especial de quienes viviesen en los últimos días, para inducirlos a discernir su verdadera posición y su deber. Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalipsis. Si la gente hubiese entendido las visiones de Daniel, habría comprendido mejor las de Juan. Pero a su debido tiempo, Dios obró en su siervo elegido, y él, con claridad y el poder del Espíritu Santo, explicó las profecías, demostrando la concordancia entre las visiones de Daniel y las de Juan, así como con otros pasajes de la Biblia, e inculcó en el ánimo de la gente las sagradas y temibles amonestaciones de la Escritura, a prepararse para el advenimiento del Hijo del Hombre. Quienes le oyeron quedaron profundamente convencidos, y clero y pueblo, pecadores e incrédulos, se volvieron hacia el Señor y buscaron la preparación para estar en pie en el juicio. Los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Firme e intrépido, proclamaba el mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la acción todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Aunque combatido por los que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles, no cesaba Miller de predicar el Evangelio eterno a las multitudes siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca y lejos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Escuchan ustedes la lectura del libro Primeros Escritos, capítulo titulado El mensaje del primer ángel. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo, a sus emolumentos y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje. Y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. Hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios, se unieron para proclamar la venida de Jesús. Doquiera se publicaba el mensaje, conmovíase el ánimo de la gente. Los pecadores se arrepentían, lloraban e impetraban perdón, y quienes habían cometido algún hurto o desfalco anhelaban restituir la sustracción.
los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos, y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran personas de corazón muy empedernido las que no quisieron ceder al peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y los conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el salutífero mensaje y echando de ver sus apostasías, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La predicación de una fecha definida para el advenimiento levantó violenta oposición en todas partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. El ministro hipócrita y el descarado burlón decían: pero del día y la hora nadie sabe. Ni los unos ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo estaba cerca, a las puertas. Muchos pastores del rebaño que aseguraban amar a Jesús decían que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. No deseaban que Jesús estuviese cerca. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba, porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra de Dios. La verdad predicada con poder convincente despertó a la gente, que como el carcelero empezó a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero los malos pastores se interpusieron entre la verdad y los oyentes, predicando cosas halagadoras para apartarlos de la verdad. Se unieron con Satanás y sus ángeles para clamar: paz, paz, cuando no había paz. Quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se los despertase de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo,
Las vestiduras de aquellos profanos pastores estaban teñidas con la sangre de las almas. Los ministros que no querían aceptar este mensaje salvador estorbaron a quienes lo hubieran recibido. La sangre de las almas está sobre ellos. Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón del auditorio, se encendía violenta cólera contra él, y al salir del lugar de la reunión, le acechaban algunos para quitarle la vida. Pero Dios envió ángeles para protegerlo, y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Su obra no estaba aún terminada. Los más devotos recibían alegremente el mensaje. Sabían que dimanaba de Dios y que había sido dado en tiempo oportuno. Los ángeles contemplaban con profundísimo interés el resultado del mensaje celestial, y cuando las iglesias se desviaban de él y lo rechazaban, consultaban ellos tristemente con Jesús, quien apartaba su rostro de las iglesias y ordenaba a sus ángeles que velasen fielmente sobre las preciosas almas que no rechazaban el testimonio, porque aún había de iluminarlas otra luz. Vi que si los que se llamaban cristianos hubiesen amado la aparición de su Salvador y hubiesen puesto en él sus afectos, convencidos de que nada en la tierra podía compararse con él, habrían escuchado gozosos la primera intimación de su advenimiento. Pero el desagrado que manifestaban al oír hablar de la venida de su Señor era prueba concluyente de que no le amaban. Satanás y sus ángeles triunfaban echando en cara a Cristo y sus ángeles, que quienes profesaban ser su pueblo, tenían tan poco amor a Jesús, que no deseaban su segundo advenimiento. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación, ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador, quedaron tristes y descorazonados. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón, ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles, que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador.
vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas, y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos, y los que no habían querido recibir el mensaje se congratulaban de la perspicacia y prudencia previsoras que habían revelado al no ceder a lo que llamaban engaño. No echaban de ver que estaban rechazando el consejo de Dios contra sí mismos y obrando unidos con Satanás y sus ángeles para poner en perplejidad al pueblo de Dios, que vivía de acuerdo con el mensaje celestial. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Durante algún tiempo, el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje que actuaran de acuerdo con lo que sentían. Pero al transcurrir la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el testimonio que los que aguardaban se veían compelidos a dar, de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias, que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio en sus congregaciones, a fin de que los demás no pudieran oírlo.
quienes no se advinieron a privar a los demás de la luz que Dios les había dado, fueron expulsados de las iglesias. Pero Jesús estaba con ellos, y se regocijaban a la luz de su faz. Estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel. Capítulo titulado El mensaje del segundo ángel. Al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo y perdieron el favor de Dios. Confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Pero los amados del Señor, que estaban oprimidos, aceptaron el mensaje: ha caído Babilonia, y salieron de las iglesias. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vi una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol. Y oí las voces de los ángeles que exclamaban: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche que había de dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. Los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, y los constriñeron a pregonar el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquellos a quienes se confió esta proclamación se apresuraron y con el poder del Espíritu Santo publicaron el mensaje y despertaron a sus desalentados hermanos. Esta obra no se fundaba en la sabiduría y erudición de los hombres, sino en el poder de Dios, y sus santos que escucharon el clamor no pudieron resistirle. Los primeros en recibir este mensaje fueron los más espirituales, y los que en un principio habían dirigido la obra fueron los últimos en recibirlo y ayudar a que resonase más potente el pregón: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En todas partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel, y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas. Propagóse de villa en villa y de ciudad en ciudad, hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje, y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron aquellas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podían apoyarse unos en otros. Los santos esperaban anhelosamente a su Señor con ayunos, vigilias y casi continuas oraciones. Aún algunos pecadores
miraban la fecha con terror, pero la gran mayoría manifestaba espíritu satánico en su oposición al mensaje. Hacían burla y escarnio, repitiendo por todas partes: del día y la hora nadie sabe. Ángeles malignos los movían a endurecer sus corazones y a rechazar todo rayo de luz celeste, para sujetarlos en los lazos de Satanás. Muchos de los que afirmaban estar esperando a Cristo no tomaban parte en la obra del mensaje. La gloria de Dios que habían presenciado, la humildad y profunda devoción de los que esperaban y el peso abrumador de las pruebas los movían a declarar que aceptaban la verdad. Pero no se habían convertido, ni estaban apercibidos para la venida de su Señor. Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido, porque reflejaban su imagen. Habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración, y esperaban ser transmutados en inmortalidad. Pero estaban destinados a un nuevo y triste desengaño. Pasó el tiempo en que esperaban la liberación. Se vieron aún en la tierra, y nunca les habían sido más evidentes los efectos de la maldición. Habían puesto sus afectos en el cielo, y habían saboreado anticipadamente la inmortal liberación. Pero sus esperanzas no se habían realizado. El miedo experimentado por muchos no se desvaneció enseguida, ni se atrevieron a proclamar su triunfo sobre los desengañados. Pero al ver que no aparecía ninguna señal de la ira de Dios, se recobraron del temor que habían sentido y comenzaron sus befas y burlas. Nuevamente habían sido probados los hijos de Dios. El mundo se burlaba de ellos y los vituperaba. Pero los que habían creído sin duda alguna que Jesús vendría antes de entonces a resucitar a los muertos, transformar a los santos vivientes, adueñarse del reino y poseerlo para siempre, sintieron lo mismo que los discípulos en el sepulcro de Cristo. Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Libro Primeros Escritos. Elena G. de White. El movimiento adventista ilustrado. Vi a cierto número de compañías que parecían unidas como en haces por cuerdas. En esas compañías muchos estaban en tinieblas totales, sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías había personas cuyos rostros parecían iluminados, y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. De Jesús les eran comunicados rayos de luz como rayos del sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado, y vi a un ángel, que velaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz, mientras que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. Oí la voz de un ángel clamar: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías, para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz y se regocijaron. Otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos. La luz se alejó de ellos, y fueron dejados en tinieblas. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Sus rostros resplandecían de santo gozo, mientras que su mirada se dirigía con intenso interés hacia arriba, hacia Jesús, y sus voces se oían en armonía con la voz del ángel: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando elevaron este clamor, vi que aquellos que estaban en tinieblas los empujaban con el costado y con el hombro. Entonces muchos de los que apreciaban la luz sagrada, rompieron las cuerdas que los encerraban y en forma destacada, se separaron de aquellas compañías. Mientras estaban haciendo esto, hombres que pertenecían a las diferentes compañías y eran reverenciados por ellas, las cruzaban, algunos con palabras amables, y otros con miradas airadas y ademanes amenazadores, y ataban las cuerdas que se estaban debilitando. Esos hombres decían constantemente: Dios está con nosotros. Estamos en la luz. Tenemos la verdad. Pregunté quiénes eran, y se me dijo que eran ministros y hombres dirigentes que habían rechazado la luz ellos mismos, y no estaban dispuestos a que otros la recibiesen. Vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperando que Jesús viniese y los llevase consigo. Pronto una nube pasó sobre ellos, y sus rostros denotaron tristeza. Pregunté cuál era la causa de esa nube, y se me mostró que era el fasco sufrido por ellos. Había pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador, y Jesús no había venido. A medida que el desaliento se asentaba sobre los que aguardaban, los ministros y dirigentes a quienes yo había notado antes, se regocijaban, y todos aquellos que habían rechazado la luz daban grandes señales de triunfo, mientras que Satanás y sus malos ángeles también se regocijaban. Luego oí la voz de otro ángel decir: ha caído Babilonia. Una luz resplandeció sobre los abatidos, y con ardiente deseo de ver su aparición, volvieron a fijar sus ojos en Jesús. Vi a unos cuantos ángeles conversar con el que había clamado: ha caído Babilonia, y se le unieron para anunciar: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las voces musicales de aquellos ángeles parecían llegar a todas partes. Una luz excesivamente brillante y gloriosa resplandecía en derredor de aquellos que habían apreciado la luz que les había sido comunicada. Sus rostros resplandecían con excelsa gloria, y exclamaban con los ángeles: aquí viene el esposo. Mientras elevaban armoniosamente el clamor entre las diferentes compañías, los que rechazaban la luz los empujaban, y con miradas airadas los escarnecían y ridiculizaban. Pero los ángeles de Dios agitaban las alas sobre los perseguidos, mientras que Satanás y sus ángeles procuraban rodearlos con sus tinieblas, para inducirlos a rechazar la luz del cielo. Luego oí una voz que decía a los que eran empujados y ridiculizados: salid de en medio de ellos, y no toquéis lo inmundo. En obediencia a esta voz, gran número de personas rompieron las cuerdas que los ataban, y abandonando las compañías que estaban en tinieblas, se incorporaron a los que ya habían obtenido su libertad, y gozosamente unieron sus voces a las suyas. Hoy en ferviente y agonizante oración la voz de unos pocos que permanecían todavía con las compañías sumidas en tinieblas. Los ministros y dirigentes circulaban entre estas diferentes compañías, atando más firmemente las cuerdas, pero seguía yo oyendo la voz de ferviente oración. Entonces vi que aquellos que habían estado orando extendían la mano en demanda de ayuda a la compañía unida y libre que se regocijaba en Dios. La respuesta que dio, mientras miraba con fervor hacia el cielo, y señalaba hacia arriba fue: salid de en medio de ellos, y apartaos.
Vi personas que luchaban para obtener libertad, y al fin rompieron las cuerdas que las ataban. Resistían los esfuerzos que se hacían para atar las cuerdas con más firmeza y rehusaban escuchar los asertos repetidos: Dios está con nosotros. Tenemos la verdad con nosotros. Continuamente había personas que abandonaban las compañías sumidas en tinieblas y se unían a la compañía libre, que parecía estar en un campo abierto elevado por sobre la tierra. Su mirada se dirigía hacia arriba, y la gloria de Dios descansaba sobre sus miembros, quienes gozosamente expresaban en alta voz sus alabanzas. Estaban estrechamente unidos y parecían rodeados por la luz del cielo. En derredor de esa compañía, había quienes sentían la influencia de la luz, pero que no estaban particularmente unidos con la compañía. Todos los que apreciaban la luz derramada sobre sí dirigían los ojos hacia arriba con intenso interés, y Jesús los miraba con dulce aprobación. Ellos esperaban que Él viniera y anhelaban su aparición. Ni una sola de sus miradas se detenía en la tierra. Pero nuevamente una nube se asentó sobre los que aguardaban, y los vi dirigir hacia abajo sus ojos cansados. Pregunté cuál era la causa de ese cambio. Dijo mi ángel acompañante: han quedado nuevamente fasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por Él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Jesús no vino a la tierra, como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa, para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844, y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. Cuando miré de nuevo a la compañía, que aguardaba chasqueada, parecía triste. Examinó cuidadosamente las evidencias de su fe, siguió hasta su conclusión el cálculo de los periodos proféticos, pero no pudo descubrir error alguno. El tiempo se había cumplido, pero ¿dónde estaba su Salvador? Ellos le habían perdido. Me fue mostrado el fasco que sufrieron los discípulos cuando fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. María dijo: se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Los ángeles dijeron a los discípulos, entristecidos, que su Señor había resucitado, e iba delante de ellos, a Galilea. En forma parecida, vi que Jesús consideraba con la más profunda compasión a los que se habían chasqueado después de haber aguardado su venida, y envió a sus ángeles, para que dirigiesen sus pensamientos de modo que pudiesen seguirle a donde estaba. Les mostró que esta tierra no es el santuario, sino que él debía entrar en el lugar santísimo del santuario celestial, para hacer expiación por su pueblo y para recibir el reino de parte de su Padre, y que después volvería a la tierra y los llevaría a morar con él para siempre. El fasco de los primeros discípulos representa bien el de aquellos que esperaban a su Señor. Fue transportada al tiempo cuando Cristo entró triunfalmente en Jerusalén. Los gozosos discípulos creían que Él iba a tomar entonces el reino y reinar como príncipe temporal. Siguieron a su rey, con grandes esperanzas, cortando hermosas palmas, sacando sus ropas exteriores y extendiéndolas con celo entusiasta por el camino. Algunos le precedían y otros le seguían, clamando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. La excitación perturbó a los fariseos y desearon que Jesús reprendiese a sus discípulos. Pero él les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. La profecía de Zacarías 9:9 debía cumplirse:
Sin embargo, los discípulos estaban condenados a sufrir un amargo casco. A los pocos días, siguieron a Jesús al Calvario, y le vieron sangrante y lacerado en la cruz cruel. Presenciaron su agonía y su muerte, y él lo depositaron en la tumba. El pesar ahogaba sus corazones, ni un solo detalle de lo que esperaban se había cumplido, y sus esperanzas murieron con Jesús. Pero cuando resucitó de los muertos y apareció a sus discípulos, entristecidos, las esperanzas de ellos revivieron. Le habían encontrado de nuevo. Vi que el frasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 no igualaba al que sufrieron los primeros discípulos. La profecía se cumplió en los mensajes del primer ángel y del segundo. Estos fueron dados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios quería hacer por medio de ellos. Capítulo titulado Otra ilustración. Me fue mostrado el interés que todo el cielo se había tomado en la obra que se está realizando en la tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra con su gloria y avisar al hombre de la ira venidera de Dios. Multitudes recibieron la luz. Algunos parecían estar muy serios, mientras que otros se sentían arrobados de gozo. Todos los que recibían la luz volvían el rostro hacia el cielo y glorificaban a Dios. Aunque esa luz se derramaba sobre todos, algunos caían simplemente bajo su influencia, pero no la recibían cordialmente. Muchos estaban llenos de grande ira. Ministros y pueblos se unían con los viles y resistían tenazmente la luz derramada por el poderoso ángel. Pero todos los que la recibían se retiraban del mundo y estaban estrechamente unidos entre sí. Satanás y sus ángeles se hallaban atareados tratando de apartar a tantos como pudiesen de la luz. La compañía que la rechazaba fue dejada en tinieblas. Vi que el ángel de Dios observaba con el más profundo interés a los que profesaban ser su pueblo, para tomar nota del carácter que desarrollaban conforme les era presentado el mensaje de origen celestial. Y a medida que muchísimos de los que profesaban amar a Jesús se apartaban del mensaje celestial con escarnio y odio, un ángel que llevaba un pergamino en la mano anotaba las vergonzosas acciones. Todo el cielo se llenaba de indignación de que Jesús fuese así despreciado por los que profesaban seguirle. Vi el chasco sufrido por los que habían estado confiando cuando no vieron a su Señor en el tiempo en que le esperaban. Había sido el propósito de Dios ocultar el futuro y llevar a su pueblo a un punto de decisión. Si no se hubiese predicado un tiempo definido para la venida de Cristo, no se habría hecho la obra que Dios quería ver cumplida. Satanás estaba induciendo a muchísimos a mirar lejos hacia el futuro, en espera de los grandes acontecimientos relacionados con el juicio y el fin del tiempo de gracia.
era necesario que el pueblo fuese inducido a procurar fervorosamente una preparación inmediata. Cuando el tiempo pasó, los que no habían recibido plenamente la luz del ángel se unieron con aquellos que habían despreciado el mensaje y abrumaron de ridículo a los que estaban chasqueados. Los ángeles tomaron nota de la situación de los que profesaban seguir a Cristo. El transcurso del tiempo definido los había probado, y muchos fueron pesados en la balanza y hallados faltos. En alta voz aseveraban ser cristianos, y sin embargo no había casi detalle alguno en que siguieran a Cristo. Satanás se regocijaba por la condición de los que profesaban seguir a Jesús. Los tenía sujetos en su trampa. Había inducido a la mayoría a dejar la senda recta, y estaban intentando ascender al cielo por otro camino. Los ángeles veían a los santos y puros mezclados con los pecadores de Sión y con los hipócritas que amaban el mundo. Habían velado sobre los verdaderos discípulos de Jesús, pero los corruptos estaban afectando a los santos. A aquellos cuyos corazones ardían de intenso deseo de ver a Jesús, les prohibían sus profesos hermanos que hablasen de su venida. Los ángeles veían la escena y simpatizaban con el residuo que amaba la aparición de su Señor. Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito, y cuando llegó a la tierra, clamó: ha caído Babilonia. Entonces vi a los que habían sido chasqueados alzar nuevamente los ojos al cielo, mirando con fe y esperanza en busca de la aparición de su Señor. Pero muchos parecían permanecer en un estado de estupor, como si durmiesen. Sin embargo, podía yo ver rasgos de profunda tristeza en sus rostros. Los chasqueados veían por las Escrituras que estaban en el tiempo de demora, extinguido su fe en 1843. El chasco que habían sufrido había debilitado su fe. A medida que el pueblo de Dios se unía en el clamor del segundo ángel, la hueste celestial manifestaba el más profundo interés en el efecto del mensaje. Veían a muchos que llevaban el nombre de cristianos volverse con escarnio y ridículo hacia los que habían sido chasqueados. Al caer de labios burladores las palabras: ¿no ascendisteis todavía? Un ángel las escribía. Dijo el ángel: se burlan de Dios. Me fue recordado un pecado similar que fue cometido en tiempos antiguos. Elías había sido trasladado al cielo y su manto había caído sobre Eliseo. Unos jóvenes impíos que habían aprendido de sus padres a despreciar al hombre de Dios, siguieron a Eliseo gritando en son de burla: «Calvo, sube, calvo, sube». Al insultar así a su siervo, habían insultado a Dios,
y recibieron inmediatamente su castigo. Igualmente, los que se habían burlado de la idea de que los santos ascendiesen, serán visitados por la ira de Dios, y se les hará sentir que no es cosa liviana burlarse de su Hacedor. Jesús comisionó a otros ángeles para que volasen prestamente a revivir y fortalecer la fe en decadencia de su pueblo, y a prepararlo para comprender el mensaje del segundo ángel y el paso importante que pronto se había de dar en el cielo. Vi a estos ángeles recibir gran poder y luz de Jesús y volar prestamente a la tierra para cumplir su mandato de ayudar al segundo ángel en su obra. Una gran luz resplandeció sobre el pueblo de Dios cuando los ángeles clamaron: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces vi a aquellos que habían sido chasqueados levantarse y en armonía con el segundo ángel proclamar: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». La luz de los ángeles penetraba las tinieblas por doquiera. Satanás y sus ángeles procuraban impedir que esta luz se difundiese y tuviese el efecto que debía tener. Contendían con los ángeles del cielo, diciéndoles que Dios había engañado al pueblo, y que con toda su luz y poder no podían hacer creer al mundo que Cristo iba a venir. Pero a pesar de que Satanás se esforzó por estorbarles el paso y desviar de la luz la atención de la gente, los ángeles de Dios continuaron su obra. Los que recibían la luz parecían muy felices. Miraban constantemente hacia el cielo y anhelaban la aparición de Jesús. Algunos lloraban y oraban con gran angustia. Parecían fijar sus ojos en sí mismos y no se atrevían a mirar hacia arriba. Una luz del cielo apartó de ellos las tinieblas, y sus ojos, que habían estado fijos en sí mismos con desesperación, se dirigieron hacia arriba, y en todos sus rasgos se expresaban la gratitud y el santo gozo. Jesús y toda la hueste angélica miraron con aprobación a los fieles que aguardaban. Los que habían rechazado la luz del mensaje del primer ángel y se habían opuesto a ella, perdieron la luz del segundo y no pudieron ser beneficiados por el poder y la gloria que acompañó el mensaje. Aquí viene el esposo. Jesús se apartó de ellos con ceño, porque le habían despreciado y rechazado. Los que recibieron el mensaje fueron envueltos por una nube de gloria. Temían muchísimo ofender a Dios, y mientras aguardaban, velaban y oraban para conocer su voluntad. Vi que Satanás y sus ángeles procuraban separar al pueblo de Dios de esta luz divina. Pero mientras los que aguardaban apreciaban la luz y mantenían los ojos levantados de la tierra a Jesús, Satanás no podía privarlos de sus preciosos rayos. El mensaje dado desde el cielo enfurecía a Satanás y sus ángeles, e inducía a aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaban su venida, a escarnecer a los fieles que manifestaban confianza. Pero un ángel
anotaba todo insulto, todo desprecio, todo daño que los hijos de Dios recibían de sus profesos hermanos. Muchísimos alzaron la voz para clamar: «Aquí viene el esposo», y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús, ni querían permitirles espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida, y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Los que eran obedientes al mensaje se destacaban, libres y unidos. Una luz santa resplandecía sobre ellos. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales, y dirigían sus miradas ansiosas hacia el cielo, a la espera de ver a su amado libertador. Una santa luz brillaba sobre sus rostros, denotando la paz y el gozo que reinaban en su interior. Jesús pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos, para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes Dios ha estado sacando a su pueblo, a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder, y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Capítulo titulado El Santuario. Se me mostró el amargo chasco que sufrió el pueblo de Dios por no ver a Jesús en la fecha en que lo esperaba. No sabían por qué el Salvador no había venido, pues no veían prueba alguna de que no hubiese terminado el tiempo profético. Dijo el ángel: ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No. Ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial, y ha abierto una puerta en el lugar santísimo, y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. El hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Todo cuanto Dios prometió se ha cumplido, pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario y que debía ser purificado al fin de los periodos proféticos. Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, no la promesa de Dios. Jesús envió sus ángeles a dirigir la atención
de los desalentados hacia el lugar santísimo, a donde él había ido para purificar el santuario y hacer expiación especial por Israel. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén, y una vez cumplida su obra en el lugar santísimo, descendería a la tierra con regio poder para llevarse consigo las preciosas almas que hubiesen aguardado pacientemente su regreso. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo habían perdido de vista a él. Jesús se revistió entonces de preciosas vestiduras. Alrededor de la orla inferior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada. De sus hombros colgaba un pectoral de curiosa labor. Cuando él andaba, el pectoral refulgía como diamantes y se ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. En la cabeza llevaba algo que parecía una corona. Una vez que estuvo completamente ataviado, le rodearon los ángeles y en un flamígero carro penetró tras el segundo velo. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina, o puerta, estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. El velo estaba levantado y miré el interior del segundo departamento, donde vi un arca al parecer de oro finísimo. El borde que rodeaba la parte superior del arca era una hermosa labor en figura de coronas. En el arca estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. 2 hermosos querubines estaban de pie en cada extremo del arca con las alas desplegadas sobre ella y tocándose una a otra por encima de la cabeza de Jesús, de pie ante el propiciatorio. Estaban los querubines cara a cara, pero mirando hacia el arca, en representación de toda la hueste angélica que contemplaba con interés la ley de Dios. Entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos ofrecidas con fe subían a Jesús y él las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo
de bellísimos colores. Encima del sitio donde estaba Jesús ante el arca, había una brillantísima gloria que no pude mirar. Parecía el trono de Dios. Cuando el incienso ascendía al Padre, la excelsa gloria bajaba del trono hasta Jesús, y de él se derramaba sobre aquellos cuyas plegarias habían subido con suave incienso. La luz se derramaba sobre Jesús en copiosa abundancia y cubría el propiciatorio, mientras que la estela de gloria llenaba el templo. No pude resistir mucho tiempo el vivísimo fulgor. Ninguna lengua acertaría a describirlo. Quedé abrumada y me desvié de la majestad y gloria del espectáculo. También se me mostró en la tierra un santuario con 2 departamentos. Se parecía al del cielo, y se me dijo que era una figura del celestial. Los enseres del primer departamento del santuario terrestre eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado. Miré el interior del lugar santísimo y vi que los objetos eran los mismos que los del lugar santísimo del santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Entraba diariamente en el primer departamento y solo una vez al año en el lugar santísimo para purificarlo de los pecados allí transmitidos. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal como ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial por la ofrenda de su propia sangre. Los sacerdotes terrenales eran relevados por la muerte y, por lo tanto, no podían oficiar mucho tiempo. Pero Jesús era sacerdote para siempre. Por medio de las ofrendas y los sacrificios llevados al santuario terrenal, los hijos de Israel habían de compartir los méritos de un Salvador futuro. Y la sabiduría de Dios nos dio los pormenores de esta obra para que, considerándolos, comprendiésemos la obra de Jesús en el santuario celestial. Al expirar Jesús en el Calvario, exclamó: «Consumado es», y el velo del templo se rasgó de arriba abajo en 2 mitades, para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían acabado para siempre, y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de ese templo terrestre para aceptar sus sacrificios. La sangre de Cristo fue derramada entonces e iba a ser ofrecida por Él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel 8, en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación, y purificar de este modo el santuario.